26 de abril del 26. Me da penilla, pero estoy acabando de gastar ya las últimas ideas que escribí en mi libreta llamada Lo de mi accidente. Pero tranquilos, que como ya sabéis, uno es un experto ya en eso de exprimir el chicle o estirar el limón. Por eso aún me queda una suerte de miscelánea, o para los oyentes de mi edad, una lista casual de cosas random relacionadas con mi golpetazo. Y me pasa que no sé cómo plantear el episodio de hoy, porque algunas de esas cosas son como positivas, otras más bien negativas, y la mayoría cosas neutras. Entonces, no encuentro el tono para el relato de hoy. Así que voy a hacer un experimento. Va a ser la música la que decida el tono de la narración. Veréis, voy a ordenar todas las cosas que quiero explicar hoy aleatoriamente. Todo mezcladito, lo bueno, lo malo, lo neutro, al azar. Y voy a explicar la primera mitad de cosas con la música más tonta que tengo y la otra mitad con la música más perosa. Y a ver cómo sale esto. Venga, ¿empezamos? Empezamos. El mismo día del accidente, por la mañana había ido a dar un paseo en bici con mi hijo y habíamos visto un graffiti muy grande en un cartel. Yo le había dicho a mi hijo que me gustaba mucho ese graffiti. Y ese graffiti decía, en enorme, cicatrices. En el momento del accidente, por la tarde, estaba volviendo a casa desde el cole de mi hijo. Y recuerdo que había quedado con mi hija que al llegar a casa haríamos una de estas tres cosas. Comprarle un abrigo, o ir a probar un coche, o nada. Y al final cumplí, porque hicimos una de las tres. Nada. La semana misma del accidente me había comenzado a preocupar por una pequeña mancha en un párpado y porque se me estaba empezando a caer un poco el pelo de las entradas. Y de repente, el castigo divino más irónico de Dios en toda mi face. Cuando ya accidentado esperaba a la ambulancia sentado en el bordillo de la acera, oí al policía local decir: ahora lo importante es que alguien venga a limpiar toda esta sangre del suelo. ¿De verdad? ¿De verdad era eso lo que más le importaba a la gente de policía mientras un ciudadano que paga el IBI como cualquier otro acababa de separar su cara de su cráneo? Durante algunos días después de caerme, algunas personas me llamaban Mr. Potato. E incluso hubo a quien se le ocurrió el divertido nombre de Frankenstein 2. Y era mi propio hijo. Esto no me lo quito de la cabeza. Un par de días antes del accidente, había pisado una mierda enorme, y la verdad, no considero que me diera demasiada suerte precisamente. Estando en la camilla rumbo al hospital, me vino a la cabeza la advertencia que hacen todas las madres a sus hijos sobre llevar siempre la ropa interior en buen estado de revista
por si un día a uno le pasa algo y le tienen que quitar la ropa para salvarlo. Efectivamente, me puse a pensar en cómo llevaría los gallumbos. Todavía en la ambulancia, una enfermera me dijo, con cierto humor, que yo ya no podría decir que no había probado nunca el fentanilo. Me supo mal no reírme mucho en ese momento. La verdad es que me había costado entender lo que me decía. ¿Dos negaciones en la misma frase? La verdad no estaba yo en ese momento para requiebros del lenguaje. Cuando he tenido que contar la historia del accidente a la gente, los chistes que más han triunfado son cuando digo que después de la caída intento desbloquear el móvil para llamar al 112 y no funciona el reconocimiento facial, cuando digo que para lo que me podría haber hecho me puedo dar con un canto en los dientes otra vez. Estos chistes me han triunfado siempre. Menos cuando abuso y sin darme cuenta se lo cuento otra vez a la misma persona, repetido, y ya me hago cansino. Durante algunos días después de caerme, algunas personas me llamaban Mr. Potato, e incluso hubo a quien se le ocurrió el divertido nombre de Frankenstein 2. Y era mi propio hijo. Esto no me lo quito de la cabeza. ¿Habéis comprobado el poder de la música? La música ha determinado la forma de contar cada cosa, fuera una cosa en principio alegre o fuera una cosa en principio triste. Y la música ha determinado la forma de percibirlo. ¿Qué esconde la música? ¿Cómo consigue alterarnos el ánimo de esa manera? ¿Estamos ante algo normal o paranormal? ¿Andan detrás de esto los Illuminati o los reptilianos? ¿Es verdaderamente un misterio o es que nos estamos volviendo a dejar llevar por la música? ¿Habréis caído hipnotizados por la magia de este episodio y por el claro poder hipnótico del locutor? ¿Será este acaso el experimento sonoro más ambicioso y revolucionario de la historia del podcasting amateur? ¿Qué nueva aventura auditiva nos traerá en su próxima entrega El Diario de Cualquiera? Lo sabremos si vuelve a publicar.